La verdad impactante detrás de los motores clásicos de Detroit Diesel comienza con una imagen difícil de olvidar, una que evoca el alma misma de la industrialización estadounidense del siglo XX, pues estas viejas bestias mecánicas impulsaron tanques, remolcadores, camiones y maquinaria pesada. Y lo más sorprendente es que muchas de ellas siguen funcionando hoy en día desafiando toda lógica de obsolescencia programada. El sonido agudo y penetrante de un Detroit Diesel de 2 tiempos es inconfundible. Un rugido mecánico que durante décadas dominó fábricas, puertos, carreteras y campos de batalla, convirtiéndose en la banda sonora del progreso brutal y sin filtros de una era pasada. Pero aquí surge la gran pregunta que atormenta a historiadores y mecánicos por igual. ¿Cómo una sola compañía logró construir motores tan increíblemente resistentes que sobrevivieron al paso del tiempo, solo para desaparecer del centro de atención justo cuando el mundo parecía necesitarlos más que nunca? La respuesta se encuentra en una historia marcada por la innovación en tiempos de guerra, una ingeniería brillante y la dura realidad de un mundo industrial en constante cambio. Una saga que involucra a genios excéntricos, decisiones corporativas audaces y una lealtad de marca que roza el fanatismo religioso. Detroit Diesel no se limitó a fabricar motores. Creó auténticas leyendas mecánicas que se negaron a morir, incluso cuando la propia empresa que les dio vida decidió avanzar hacia un rumbo completamente distinto, dejando atrás un legado de humo, ruido y potencia pura. Para entender realmente la magnitud de esta historia, debemos retroceder a un tiempo en que el mundo era muy diferente, específicamente a finales de la década de 1930, cuando los motores diésel distaban mucho de ser compactos o versátiles y eran vistos más como curiosidades científicas o bestias de carga estáticas que como soluciones de movilidad. La mayoría eran enormes, pesados y de bajas revoluciones, diseñados principalmente para barcos, locomotoras o plantas de generación estacionaria, máquinas que requerían salas de máquinas enteras para albergarlas. Eran potentes, sin duda, pero también caros, voluminosos y poco prácticos para camiones, autobuses o vehículos militares, limitando severamente su aplicación en un mundo que comenzaba a demandar velocidad y flexibilidad. Fue entonces cuando General Motors, bajo la guía visionaria de Charles Kettering, el legendario jefe de investigación de la compañía, identificó una oportunidad que otros no supieron ver: reducir el tamaño y el peso de la potencia diésel hasta hacerla competitiva con los motores de gasolina, sin perder la legendaria robustez que caracterizaba al diésel, un desafío técnico que muchos consideraban imposible en aquel momento. De esa visión y de la adquisición estratégica de la Winton Engine Company, nació la división Detroit Diesel Engine Division en 1938, con una misión clara: cambiar las reglas del juego de la combustión interna. Desde el principio, Detroit Diesel se diferenció por su enfoque radical y su rechazo al status quo de la ingeniería artesanal. En lugar de fabricar motores en pequeñas series o adaptarlos a aplicaciones específicas de forma manual, apostaron por la producción en masa mediante líneas de ensamblaje al estilo automotriz, aplicando la misma filosofía que Ford había usado para el Modelo T, pero llevada al complejo mundo de los motores de compresión. Este planteamiento era revolucionario para la época, pues el objetivo era estandarizar, crear una familia completa de motores con componentes intercambiables entre modelos, reduciendo drásticamente los costos y simplificando la logística de repuestos. La idea era tan simple como audaz: diseñar una plataforma modular capaz de escalar desde pequeños motores de 2 cilindros hasta gigantes de 16 cilindros destinados a barcos o vehículos blindados, todos compartiendo el mismo ADN básico, los mismos pistones y la misma arquitectura fundamental. Entonces llegó la guerra, el catalizador que transformaría una buena idea en una necesidad global. En 1940, cuando Estados Unidos aceleró su maquinaria industrial para apoyar el esfuerzo bélico, la apuesta de Detroit Diesel dio resultados que nadie había anticipado, convirtiendo a la fábrica en un activo estratégico nacional. El motor Series 71 no era simplemente otro diésel más, se convirtió en la columna vertebral de la maquinaria aliada, el corazón palpitante que movía a los ejércitos de la democracia. La escala de producción fue asombrosa. Para 1943, las fábricas producían más de 57,000 motores al año, prácticamente uno cada 10 minutos. Una cifra impensable para los estándares europeos de la época. Estos motores aparecieron en todas partes: tanques Sherman M4A2 avanzando por el norte de África y Europa, lanchas de desembarco LTVP irrumpiendo en las playas de Normandía y el Pacífico, y patrulleras navales persiguiendo submarinos en el Atlántico Norte.
Si alguna vez has visto imágenes de vehículos de la Segunda Guerra Mundial en movimiento, es muy probable que estuvieras observando un Detroit Diesel en plena acción, soportando abusos que habrían destruido a cualquier otro motor contemporáneo. Lo que hizo realmente especial al Series 71 no fue solo su volumen de producción, sino su ingeniería única que desafiaba las convenciones de los motores de 4 tiempos que dominaban el mercado de la gasolina. A diferencia de los motores diésel de 4 tiempos, el diseño de 2 tiempos generaba combustión en cada revolución del cigüeñal, lo que significaba que cada vez que el pistón subía, había una explosión de potencia. Esto significaba más potencia a partir de un bloque más pequeño y ligero, una ventaja crítica en un tanque donde el espacio es limitado o en una lancha donde el peso es el enemigo. Además, para hacer funcionar este ciclo, todos los Detroit Diesel incorporaban un supercargador tipo Roots montado en el lateral, no como una opción de rendimiento deportivo, sino como un elemento indispensable para la respiración del motor. Este compresor, impulsado mecánicamente por engranajes, forzaba la entrada de aire fresco a los cilindros a través de puertos en las paredes del cilindro y, al mismo tiempo, expulsaba los gases de escape a través de válvulas en la culata, un proceso de barrido vital para el funcionamiento de un motor de 2 tiempos diésel. De la velocidad de este soplador y de la expulsión violenta de los gases, nacía ese silbido agudo y característico que se convertiría en su sello sonoro, un sonido que soldados y marineros recordarían durante toda su vida como el sonido de la salvación o de la victoria. El Series 71 era en realidad una familia completa de motores, identificados por sus 71 pulgadas cúbicas de desplazamiento por cilindro, una nomenclatura lógica y directa que facilitaba la identificación. Se ofrecían en configuraciones en línea y en B, con un diámetro de cilindro de 4,25 pulgadas y una carrera de 5 pulgadas, medidas que se convirtieron en estándares sagrados para los mecánicos de la época. Existían versiones de 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 e incluso 24 cilindros mediante el acoplamiento de bloques, disponibles en variantes atmosféricas, turboalimentadas y turboalimentadas con posenfriador a medida que la tecnología avanzaba. Pero más allá de las cifras de potencia y torque, Detroit Diesel destacó por una obsesión poco común que provenía de su experiencia militar, la reparabilidad en campo bajo condiciones adversas. En entornos militares, un motor no podía permitirse fallar, pero si lo hacía, debía poder repararse rápidamente con herramientas básicas, a veces bajo fuego enemigo o en medio de la jungla. Los ingenieros diseñaron el motor de tal manera que los inyectores unitarios, una maravilla tecnológica que combinaba la bomba de alta presión y la boquilla de inyección en una sola pieza, podían reemplazarse de forma individual en minutos. El supercargador era accionado mecánicamente y prácticamente indestructible, y los componentes principales eran accesibles a través de etapas de inspección sin necesidad de desmontar el motor completo del vehículo. Las pruebas en condiciones extremas demostraron que Detroit Diesel había creado algo extraordinario, una máquina que parecía prosperar en el abuso. Estos motores funcionaban bajo el calor abrasador del desierto del Sahara, en el frío extremo del Ártico soviético y en todo tipo de entornos intermedios sin perder fiabilidad, ganándose una reputación de indestructibilidad que formaría la base de su marketing de posguerra. Tras la guerra, surgió un nuevo reto para la compañía: adaptar un motor nacido para el combate al uso civil en una economía en expansión. La respuesta fue ampliar aún más la familia Series 71, ofreciendo configuraciones capaces de cubrir casi cualquier aplicación imaginable en la construcción de la Nueva América. Desde compactos 3-71 para tractores agrícolas hasta monstruos V24 capaces de superar los 1800 caballos de fuerza para generación eléctrica, la arquitectura básica seguía siendo la misma, probada y verdadera. La verdadera genialidad del Series 71 residía en su diseño modular, que permitía a las flotas mixtas mantener un inventario de repuestos ridículamente pequeño. Un 671 instalado en un autobús de transporte urbano y un 16 B71 montado en un remolcador oceánico compartían gran parte de sus componentes internos vitales. Pistones, bielas, inyectores, válvulas y numerosas juntas podían intercambiarse entre motores, lo que simplificaba el mantenimiento y reducía los costos operativos de manera dramática para los dueños de flotas. Pero más allá de la ingeniería fría y calculada, fue su sonido y su carácter lo que los inmortalizó en la cultura popular del transporte. La combinación del ciclo de 2 tiempos, que duplicaba la frecuencia de las explosiones comparado con un 4 tiempos, y el aullido del supercargador mecánico, creó una nota de escape única, un grito metálico conocido popularmente como el Screaming Jimmy o Jimmy Aulador. No era solo ruido, era el sonido del poder
industrial estadounidense, una frecuencia que hacía vibrar el pecho y que se podía escuchar a kilómetros de distancia antes de ver el camión aparecer en el horizonte. Estos motores encontraron su lugar en aplicaciones que parecían imposibles para una sola familia mecánica, dominando nichos de mercado dispares con igual eficacia. Los autobuses urbanos y de larga distancia, como los icónicos Greyhound Cenicruiser, confiaron ciegamente en los 6V-71 y 8V-71 por su fiabilidad en trayectos de arranque y parada constantes y por su capacidad de mantener velocidades de crucero en las nuevas autopistas interestatales. Los cuerpos de bomberos de todo el país apostaron por los 8V-71 para sus camiones bomba, seguros de que arrancarían al instante en una emergencia y funcionarían sin fallos bajo carga máxima, bombeando agua durante horas. En el ámbito marino, la historia fue similar. Desde pequeños barcos pesqueros en Nueva Inglaterra hasta grandes embarcaciones comerciales en el Mississippi y lanchas patrulleras fluviales en la guerra de Vietnam, los Detroit Diesel demostraron una resistencia inigualable ante la corrosión y el uso continuo. En la construcción, su capacidad para entregar par máximo a bajas revoluciones y su respuesta instantánea al acelerador los hacía ideales para bulldozers, grúas, palas cargadoras y maquinaria pesada, capaces de trabajar casi al ralentí, sin perder fuerza, o de subir de vueltas violentamente para romper roca. Sin embargo, con la llegada de los años 50 y la expansión del sistema de autopistas, Detroit Diesel entendió que el mercado exigía nuevas soluciones para camiones más pequeños y rápidos. El transporte por carretera requería motores más ligeros, compactos y eficientes en espacio, lo que llevó al lanzamiento del Series 53 en 1957. Este motor conservaba el glorioso diseño de 2 tiempos, pero con un desplazamiento de 53 pulgadas cúbicas por cilindro, ofreciendo una opción más adecuada para camiones de reparto y de media distancia. Aun siendo más pequeño y revolucionado, el Series 53 seguía proporcionando esa potencia sólida, la facilidad de mantenimiento legendaria y una fiabilidad que reducía las averías en carretera, permitiendo a los camioneros cumplir con plazos de entrega cada vez más ajustados. En el extremo opuesto del espectro, la demanda de maquinaria minera gigantesca llevó a la creación de un verdadero titán. En 1965 apareció el Series 149, un coloso diseñado para las aplicaciones industriales más exigentes, donde el tamaño no importaba, pero la potencia bruta, sí, destinado a la minería a cielo abierto, grandes remolcadores oceánicos y generación de energía crítica. Este motor llevaba la tecnología de 2 tiempos al límite físico, con configuraciones de hasta 20 cilindros y potencias superiores a los 3.000 caballos, moviendo camiones de volteo del tamaño de casas. Era una época de excesos mecánicos, donde el consumo de combustible era secundario frente a la capacidad de mover montañas. Pero la crisis del petróleo de los años 70 cambió el panorama, y en 1974 llegó el Series 92, conocido comercialmente como Fuel Squeezers o exprimidores de combustible, un intento de modernizar el venerable diseño de 2 tiempos. El Series 92 incorporaba mejoras en la combustión, un bloque más robusto y un barrido de gases optimizado para ofrecer mejor eficiencia sin comprometer la fiabilidad, aunque sus primeros años estuvieron marcados por problemas de sobrecalentamiento que la compañía tuvo que solucionar con rapidez para mantener su reputación intacta. A pesar de estos esfuerzos, el destino de los 2 tiempos estaba sellado por fuerzas externas. El cambio más trascendental y doloroso para los puristas ocurrió en 1987 con la introducción del Series 60, el primer motor de 4 tiempos de servicio pesado diseñado desde cero por Detroit Diesel. Fue una ruptura total, casi herética, con casi medio siglo de tradición de 2 tiempos que había definido la identidad de la marca. Pero el Series 60 no era un motor cualquiera. Estaba equipado con controles electrónicos integrales conocidos como DDHC, Detroit Diesel Electronic Control, una innovación que permitía gestionar la inyección de combustible con una precisión informática nunca antes vista, con mejor eficiencia térmica y capacidad para cumplir normativas de emisiones cada vez más estrictas que ahogaban a los viejos motores mecánicos. El Series 60 demostró que la compañía podía adaptarse a la era digital sin perder su reputación de durabilidad, convirtiéndose rápidamente en el motor favorito de las grandes flotas de camiones en los años 90. Su éxito fue tal que logró mejorar el consumo de combustible entre un 15 y un 20% frente a motores comparables de la competencia, salvando efectivamente a la compañía de la ruina financiera en un mercado altamente competitivo. Sin embargo, esta transición marcó el comienzo del fin para los legendarios motores de 2 tiempos,
que enfrentaron obstáculos inevitables e insuperables. Las regulaciones de emisiones de la EPA y las normativas sobre contaminación acústica, que antes eran ignoradas o consideradas parte del carácter rudo del motor, se convirtieron en desventajas legales y comerciales. El famoso Green Liquor, goteador verde, como se les llamaba cariñosamente por su tendencia a marcar territorio con aceite y su pintura verde alpina característica, ya no era aceptable en un mundo preocupado por la ecología, a medida que el mercado evolucionó hacia motores más limpios, silenciosos y complejos. Competidores con tecnología de 4 tiempos como Cummins y Caterpillar ganaron terreno, obligando a Detroit a abandonar su tecnología fundacional. Los cambios corporativos también influyeron decisivamente en este ocaso. Desde la separación de General Motors, pasando por la gestión del magnate de las carreras Roger Penske, que revitalizó la marca con el Series 60, hasta la posterior adquisición por el gigante alemán Daimler Chrysler, cada paso marcó el final gradual de una era de independencia mecánica. Bajo la tutela de Daimler, Detroit Diesel se transformó en un componente más de una estrategia global, integrando sus motores con transmisiones y ejes propietarios, alejándose del concepto de motor universal que Kettering había soñado. Aún así, y contra todo pronóstico lógico, estos motores se negaron a desaparecer del todo. Hoy en día, muchos Series 71, Series 53 y Series 92 siguen funcionando incansablemente en autobuses de países en desarrollo, en las salas de máquinas de viejos barcos pesqueros, en generadores industriales de respaldo y en maquinaria agrícola y forestal donde la simplicidad supera a la eficiencia. Algunos de estos motores tienen más de medio siglo de servicio continuo, habiendo sido reconstruidos múltiples veces gracias a sus camisas de cilindro reemplazables y su diseño robusto. La comunidad de coleccionistas, camioneros veteranos y restauradores mantiene viva su herencia, con motores restaurados al detalle cosmético, repuestos aún disponibles gracias a una vasta red de postventa y una pasión que roza la devoción casi religiosa. Asistir a una concentración de camiones clásicos y escuchar el arranque en frío de un 12 voltios-71 es presenciar un ritual, el humo blanco inicial, el traqueteo inestable, y luego, de repente, ese rugido suave y poderoso al unísono de los 12 cilindros es una experiencia sensorial inigualable. El rugido de un Detroit Diesel de 2 tiempos bien afinado, con su Jake Brake ladrando en las bajadas, todavía atrae multitudes y evoca una nostalgia profunda por una época de carreteras abiertas y libertad mecánica. En un mundo moderno dominado por híbridos silenciosos, camiones eléctricos y sistemas electrónicos tan complejos que requieren ordenadores para diagnosticarse, estos viejos motores de hierro fundido representan una filosofía distinta y casi extinta. Ingeniería pensada para durar indefinidamente, ser reparada por manos humanas y seguir funcionando contra todo pronóstico y adversidad. Nos recuerdan que hubo un tiempo en que las máquinas tenían personalidad, caprichos y voces propias. A veces, el motor más ruidoso de la sala, el que deja una mancha de aceite en el suelo y te hace oler a diésel quemado, no solo es el más memorable, sino también el mejor recordatorio de una época dorada en la que la mecánica pura reinaba sin concesiones, y donde Detroit Diesel era, indiscutiblemente, el rey de la carretera y el mar. Su legado no está solo en los museos, sino en el hecho de que, en algún lugar remoto, ahora mismo, alguien está girando la llave de uno de estos motores, y con un estruendo glorioso, la bestia vuelve a despertar una vez más. Esta resiliencia no es accidental, es la consecuencia directa de un diseño que priorizaba la función sobre la forma, la durabilidad sobre la delicadeza. Profundizando en la técnica, es fascinante observar cómo el sistema de inyección unitaria mecánica fue la clave maestra. Antes de la electrónica, lograr que el combustible entrara en la cámara de combustión a la presión correcta, más de 20.000 libras por pulgada cuadrada en algunos modelos finales. En el momento exacto, dependiendo únicamente de levas, varillas y balancines, era una obra de arte de la física. Cada cilindro tenía su propia bomba inyector, eliminando las líneas de combustible de alta presión que eran propensas a romperse en los motores de la competencia. Esto significaba que si un inyector fallaba, el motor cojeaba pero no se detenía. El Jimmy siempre te llevaba a casa. Además, el sistema de gobierno del motor, controlado por un rack o cremallera que conectaba todos los inyectores, daba a los conductores una sensación física directa del motor. Al pisar el acelerador, no estabas enviando una señal eléctrica a una computadora. Estabas moviendo físicamente esa cremallera, inyectando más combustible instantáneamente, lo que resultaba en esa respuesta agresiva y rápida que los conductores amaban y temían a la vez. Sin embargo, esta respuesta rápida tenía un lado oscuro.
el fenómeno del embalamiento o runaway. Dado que los motores diésel funcionan por compresión y no tienen mariposa de aceleración para restringir el aire, y dado que los Detroit de dos tiempos bebían aire vorazmente a través de su supercargador, si algo salía mal, como un sello del supercargador fallando y dejando pasar aceite al motor, o la cremallera de inyección atascándose en posición abierta, el motor comenzaba a consumirse a sí mismo. El aceite del motor se convertía en combustible, y las revoluciones subían sin control más allá de la línea roja hasta que el motor explotaba o se fundía. Por esta razón, todos los Detroit diesel estaban equipados con una aleta de cierre de emergencia en la admisión de aire, operada por un cable desde la cabina. Era el botón del pánico, la única forma de asfixiar a la bestia si decidía rebelarse. Estas historias de terror mecánico, lejos de asustar a los operadores, añadían una capa de mística y respeto. Estos motores no eran juguetes, eran animales salvajes que requerían un domador experto. La cultura de los camioneros alrededor del Detroit Diesel también merece un capítulo aparte. Conducir un camión con un motor de la serie 71 no era como conducir los camiones modernos automatizados. Debido a que el motor de dos tiempos tenía un rango de potencia útil muy estrecho, la potencia estaba en la parte alta del tacómetro, el conductor tenía que estar constantemente cambiando de marcha para mantener el motor cantando. Si dejabas caer las revoluciones, el motor perdía fuerza dramáticamente. Si la subías demasiado, arriesgabas daños. Esto creó una generación de conductores virtuosos del cambio de marchas, hombres y mujeres que podían operar transmisiones de 2 palancas y 13 o 18 velocidades, manteniendo el Detroit en su punto dulce de 2100 revoluciones por minuto todo el día. Era un baile físico y mental agotador pero gratificante. El dicho popular entre los veteranos era «conduce como si lo odiaras», refiriéndose a la necesidad de mantener el pie a fondo y las revoluciones altas para que el motor funcionara correctamente, ya que mimar un Detroit llevándolo a bajas revoluciones causaba que se acumulara carbonilla y el motor funcionara peor, un fenómeno conocido como wet stacking. La influencia de Detroit Diesel se extendió incluso al diseño de los propios vehículos. La forma de los camiones cabover, cabina sobre el motor de los años 70 y 80, con sus grandes parrillas y túneles de motor prominentes dentro de la cabina, estaba dictada a menudo por la necesidad de alojar un V8 o V12 de Detroit. El calor y el ruido dentro de la cabina eran parte del oficio. En invierno, el túnel del motor era la calefacción. En verano, era un horno. Pero esa proximidad física con la máquina creaba un vínculo que se ha perdido en los vehículos modernos aislados y climatizados. Además, la estética del motor en sí era icónica, pintados en ese Alpine Green brillante o plateado en las series posteriores Silver 92, los motores Detroit eran visualmente impactantes. Cuando abrías el capó, no veías cubiertas de plástico negro ocultando la mecánica. Veías metal, mangueras, filtros y el inconfundible soplador en la parte superior, una declaración honesta de propósito industrial. Es importante también mencionar el papel crucial de Detroit Diesel en la evolución del transporte de pasajeros en Estados Unidos. La compañía Greyhound, sinónimo de viaje en autobús en América, basó su flota durante décadas casi exclusivamente en motores Detroit. El modelo PD4501 Scenic Cruiser, quizás el autobús más famoso de la historia con su diseño de 2 niveles, nació con 2 motores de 4 cilindros GM diésel conectados, aunque más tarde fueron reemplazados por un solo y robusto 8V-71 debido a la complejidad del sistema original. El sonido de un Greyhound acelerando fuera de una terminal se convirtió en parte del paisaje sonoro urbano de América, una promesa de movimiento y aventura. La fiabilidad de estos motores permitió conectar pueblos rurales con grandes ciudades de una manera económica y eficiente antes de que los vuelos domésticos fueran accesibles para las masas. Sin el Detroit Diesel, la democratización del viaje de larga distancia en Estados Unidos habría sido mucho más lenta y costosa. En el sector marítimo, la leyenda es igual de profunda. Los yates deportivos de lujo de marcas como Hatteras, Viking y Bertram durante los años 60, 70 y 80 se construyeron alrededor de la relación peso-potencia de los Detroit Diesel. Un par de 12 voltios 71 o 16 voltios 92 podían propulsar barcos de pesca deportiva de 60 pies a velocidades emocionantes para llegar a los caladeros de pesca antes que nadie. En el ambiente salino y húmedo del mar, la simplicidad de no tener sistemas electrónicos complejos fue una bendición durante décadas. Un mecánico en un puerto remoto de las Bahamas o México podía arreglar un Detroit con piezas básicas, mientras que un motor moderno controlado por computadora habría dejado al barco varado, esperando a un técnico con un ordenador portátil.
Esta parabilidad global hizo que los Detroit fueran la elección preferida para expediciones y trabajos en lugares remotos, cimentando su estatus de motor universal. A medida que nos acercamos al final de este análisis extendido, es vital reflexionar sobre cómo la caída de los motores de dos tiempos no fue un fracaso de ingeniería, sino un cambio de paradigma civilizatorio. La sociedad decidió colectivamente que el aire limpio y el silencio eran más valiosos que la simplicidad mecánica bruta y la longevidad extrema. El Serie 60, con su árbol de levas en cabeza y su gestión electrónica, fue una maravilla técnica que dominó el mercado durante años y estableció el estándar para el motor diésel moderno, pero carecía del carisma visceral de sus antecesores. Era una herramienta eficiente, no una leyenda viviente. La adquisición final por Daimler integró a Detroit Diesel en una estructura corporativa global, y aunque los motores actuales que llevan la marca Detroit, como los D13, DD15 y DD16, son maravillas de la eficiencia termodinámica y la limpieza, capaces de cruzar continentes con emisiones cercanas a cero, comparten poco más que el nombre y la ubicación geográfica con los monstruos verdes que ganaron una guerra mundial y construyeron el sistema de autopistas. La historia de Detroit Diesel es, en última instancia, la historia del siglo americano: ingenio, producción en masa, dominio global, excesos ruidosos y una eventual maduración hacia la eficiencia y la responsabilidad ambiental. Pero para aquellos que vivieron la era dorada, para los que tienen aceite bajo las uñas y el zumbido en los oídos, nada sustituirá jamás la sensación de estar al mando de un 12 voltios-71 a plena carga, subiendo una pendiente con el acelerador a fondo, mientras el motor convierte el combustible fósil no solo en movimiento, sino en una sinfonía de poder mecánico que declaraba al mundo: aquí estoy y nada me va a detener. Esa es la verdad impactante y duradera de Detroit Diesel. Crearon máquinas que, a pesar de ser de metal frío, lograron tener un alma ardiente que sigue inspirando respeto mucho después de que las líneas de ensamblaje originales se detuvieran.